Bien, vamos a empezar. Por favor, yo le rogaría al aprendiz de flautista que nos ahorrase las clases de flauta en esta tarde, si fuese posible. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias a los equipos técnicos de ALDE, también a los equipos de académico y a todo el personal de la escuela por hacer posible esta charla de hoy. A ver. Bien, año atípico, año completamente extraño, en el que nos encontramos. Vamos a tener hoy una clase un poquito diferente porque es interactiva. Saludo a todos los alumnos que están matriculados en el curso actualmente de la maestría de gerencia de riesgos y vamos a ver temas relacionados precisamente con estas clases que tenemos en marcha desde el pasado día 12 de marzo. Son 4 semanas en las que estudiamos 4 tipos de riesgos principales: riesgos estratégicos, riesgos operacionales, riesgos reputacionales y los riesgos legales. Estamos a punto de terminar con la parte de reputación y de empezar con la de riesgos legales. El tema de los riesgos, de ahí su grandeza y de ahí mis felicitaciones a todos ustedes por haber elegido estudiar precisamente esta materia, porque es muy interesante y afecta a todos los sectores de la empresa. Lo que estamos viendo en clase, precisamente en estos días, desde el pasado 12 de marzo, es la importancia de los riesgos, en particular de los riesgos estratégicos, de los riesgos operacionales. Luego hemos entrado en los riesgos de tipo reputacional y ahora estamos a punto de saltar a los riesgos legales. Fíjese, de los temas que me gustaría hablarles esta tarde, que son de varios tipos porque afectan a varias cosas. Por un lado, el grupo Sanlu en China, un tema de leche infantil contaminada, que también sucede en Europa con Lactalis, una empresa francesa. Me gustaría hablarles de Qatar Airways, la aerolínea de bandera de Qatar, que no puede volar, que tiene restringido el espacio aéreo. También me gustaría hablarles de BlackBerry. BlackBerry, una gran empresa de tecnología y de máquinas. Por supuesto, de Blockbuster, la empresa de alquiler de vídeos que llegó a ser la principal. A mí me encanta el caso de Samsung y sus teléfonos Samsung Galaxy Note 7, que también lo he utilizado alguna vez en clase como ejemplo de problemas. ¿Recuerdan aquellos celulares que explotaban y que salían ardiendo cuando Samsung lanzó una campaña muy agresiva de nuevos teléfonos con muchísimas nuevas funcionalidades? Bien, luego me gustaría hablarles de una empresa alemana de tarjetas de crédito, Wirecard, que es increíble lo que sucedió con ellos. Por supuesto, también alemanes, el grupo Volkswagen. Hablaremos de todos estos casos y de uno que, como ustedes saben, en clase hemos estado desarrollando en los últimos días, que es el caso de Boeing, muy recientemente afectada por una gravísima crisis reputacional. Pero también el famoso caso del Concorde, aquel avión fantástico francés y británico que desgraciadamente se adelantó demasiado a su tiempo y tuvo que terminar mal. También hablaremos de las hipotecas basura, Lehman Brothers y AIG, una empresa que conozco muy bien porque trabajé allí durante 12 años. Fíjese, yo en el tema de definiciones, hay muchas definiciones del riesgo estratégico, del riesgo operacional, hay multitud de definiciones. Podríamos encontrar 50, 60 definiciones, pero a mí me gusta mucho esta por su plasticidad. Estamos hablando del impacto actual y futuro en los ingresos y en el capital de una empresa que se puede originar por decisiones adversas, por mal desarrollo del negocio, falta de capacidad de respuesta ante los cambios en la industria o en el entorno. Fíjese, he marcado en rojo algunas de las palabras clave de esa definición. Impacto, es decir, que se produce un daño mensurable. Por otro lado, las malas decisiones, que es uno de mis temas favoritos en cuanto al análisis de los riesgos. La falta de capacidad,
y por supuesto todo en un contexto de cambios en el entorno. Entonces, así podemos llegar a una catalogación de los riesgos en una serie de categorías, en una combinación de elementos que nos permite llegar a esa tipología de riesgos estratégicos. Yo identifico 6 tipos de riesgo estratégico que son estos que tienen aquí. Por un lado, los aspectos políticos y geoestratégicos. Suceden en muchos tipos de empresas y hay muchos ejemplos. Aquí les pongo el caso de Lafarge en Siria. Lafarge es una empresa cementera de origen suizo y francés. Lafarge fabrica cemento en muchos lugares del mundo, incluyendo América Latina, pero también en Europa, y tienen una fábrica muy importante en Siria. Bueno, la guerra de Siria, los últimos 10 años de guerra en Siria, han afectado muchísimo a Lafarge, pero el peor coletazo se lo ha dado el descubrimiento por las autoridades europeas de que Lafarge pagaba a las facciones en guerra en Siria y así nadie bombardeaba sus fábricas. Es decir, estaban pagando una especie de rescate para que nadie les bombardease las fábricas en Siria. Cuando esto se ha descubierto por las autoridades europeas, se ha abierto un proceso porque en realidad estaban pagando a todos, a los malos, a los buenos, a los terroristas, a los del ISIS, a todos para que la fábrica de allá de Siria no se bombardease. Y entonces ahora tienen un problema legal gravísimo que deriva también de un problema reputacional. Es decir, aquí la guerra, los aspectos geoestratégicos, los conflictos internacionales le juegan una mala pasada a la cementera Lafarge, que ahora se ve en los tribunales con una amenaza de severas sanciones y posiblemente hasta penas de cárcel para sus directivos. Un tema de muchísimo calado. Honda, del fabricante de automóviles y motocicletas, que como consecuencia del Brexit y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Honda se ha visto enfrentada a la salida de las fábricas y las fábricas de ensamblaje de productos que tenía en Inglaterra. Huawei, la fabricante china de teléfonos y de repetidores para telefonía móvil, que como probablemente conozcan, se ha visto boicoteada por los Estados Unidos y el antiguo presidente, el anterior presidente Donald Trump, les declaró una guerra bastante cruel. Y así serían unos cuantos ejemplos de aspectos geopolíticos, aspectos geoestratégicos, que afectan a las empresas, claro que sí, claro que afectan y de manera muy grave. Luego están los aspectos regulatorios y de licencia. Y aquí el mejor ejemplo que se me ocurre son las emisiones de gases, las empresas que contaminan, las empresas que utilizan carbón para la producción, por ejemplo, de electricidad, que hay muchísimos ejemplos, o sobre todo las empresas mineras, con una gran profusión de problemas legales y de retiradas de licencia en países como Perú, Ecuador, Argentina, porque están sujetas a un marco regulatorio muy estricto y cuando los consumidores, cuando los habitantes de determinadas zonas protestan, porque se utiliza el agua, porque se contamina el aire, porque se socavan recursos, pues estas empresas de minería se ven severamente afectadas. Luego la tecnología, la innovación, el cambio tecnológico. Y aquí me encanta el ejemplo de Kodak. Todos conocen Kodak, estoy seguro que prácticamente todos habrán utilizado material fotográfico de Kodak y sin embargo Kodak no supo adaptarse al cambio de los tiempos, a la innovación que se estaba produciendo, al hecho de que todo el mundo con el smartphone, con los teléfonos táctiles, todo el mundo lleva un teléfono en el bolsillo constantemente y por lo tanto nadie necesita un aparato telefónico, un aparato de fotografía clásico y mucho menos la película, que eran los dos productos con los que Kodak vivía. Bueno, pues Kodak lo ha pasado muy mal y prácticamente les ha llevado a la desaparición como empresa. Ahora hacen temas muy marginales, todavía intentan sobrevivir, pero el batacazo financiero y el batacazo como empresa que se ha llevado Kodak es fenomenal. Luego hay otra causa general de este tipo de problemas que es el deterioro de las condiciones en general. Las condiciones pueden ser algo tan sencillo como un cambio en el clima, un cambio medioambiental,
un accidente grave o defectos del producto, falta de financiación, diferentes problemas que significan un deterioro de las condiciones en las que la empresa está operando y ese deterioro se materializa con daños muy graves. Aquí les he marcado el ejemplo de Maggi, una fabricante de comida preparada, alimentos instantáneos de tipo sopas, alimentos instantáneos. Maggi tuvo un problema en la India que envenenó a millones de consumidores, porque las sopas, unas sopas con fideos que vendían allá en la India, llevaban una concentración de plomo brutal. Nadie se dio cuenta, fue una contaminación accidental, no tuvo nada de malicioso, sino que fallaron los controles y las autoridades de la India obligaron a Maggi a recuperar todos los envases de sopas instantáneas con fideos del mercado, millones, toneladas de raciones de sopa instantánea y, por supuesto, muchos daños a personas que tuvieron problemas de salud como consecuencia de haber tomado esas sopas. Otro caso muy frecuente es el del fraude. Las decisiones se toman de manera deliberada para causar un daño, para causar daños, para lucrarse, para enriquecerse de manera ilícita, a veces toda la empresa, a veces solamente algunos de los directivos de la empresa, pero finalmente se produce el elemento de fraude, es decir, un engaño, una tentativa de engaño, y muchas veces, muchas más de las que piensa uno, las empresas son descubiertas en estas actuaciones fraudulentas y eso le cuesta muy caro a las empresas. El haber tomado esas decisiones con ánimo de engaño cuesta muy caro. También veremos algún ejemplo de esto. Y luego, por último, las malas decisiones. Es una de mis causas favoritas porque nos la encontramos en multitud de casos y aquí me he permitido ponerles una frase de Séneca en latín: errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Y eso sucede en muchísimas ocasiones. Las malas decisiones nos las encontramos a todo paso por las empresas. Si combinamos estos 6 elementos, aspectos geopolíticos, los temas regulatorios, la innovación, la falta de renovación tecnológica, la obsolescencia, el deterioro de las condiciones generales, el fraude y las malas decisiones, yo creo que ahí encajaríamos, con estos 6 tipos, encajaríamos prácticamente la totalidad de los riesgos operacionales y ahí dentro estarían los de reputación, los legales, etcétera, que estamos viendo estos días en clase. Bien, vamos a continuar un poquito más porque también de lo importante de las percepciones que se consideran más arte que ciencia. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto de las percepciones porque son sumamente importantes y también forma parte de la comunicación que tiene que integrar nuestro mensaje, especialmente en situaciones críticas, en situaciones de crisis. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver una serie de ejemplos de los que les estaba hablando antes, de riesgos de tipo estratégico, que en ellos se mezclan esas 6 diferentes causas de las que les estaba hablando al principio, esas 6 causas o 6 categorías de tipos de riesgo. Y lo que les pido es que, según les pongo yo el caso, piensen ustedes cuál o cuáles de las categorías pueden estar involucradas en el caso concreto de cada una de las empresas. Vamos a empezar, por ejemplo, por Sanlu. Sanlu, en 2008, es un fabricante de leches infantiles en China y se descubrió que la leche para bebés tenía unos efectos tóxicos brutales, que los niños se ponían malísimos. Resulta que le habían añadido, para darle mejor aspecto proteico a la leche, para que la leche pareciera de más calidad, le habían añadido un producto plástico, la melanina, que le da una mayor, pero que en realidad es prácticamente un veneno. Se calcula que al menos 6 bebés murieron, pero son casi 300.000 los bebés que tuvieron que ir al hospital y muchos de ellos, 55.000, permanecieron hospitalizados durante bastante tiempo por este problema de la leche infantil. Era una adulteración realizada por los directivos de la empresa y bueno, en China son así. Hubo 3 condenas a muerte entre los directivos, al menos 2
por lo menos 2 de los directivos fueron ejecutados por fusilamiento. No sé lo que pasó con los demás. Por supuesto, no hubo indemnizaciones, no se pagó dinero a las familias de los niños que enfermaron. En fin, un enorme costo para la empresa, un enorme costo para la sociedad, incluso bastantes vidas que se vieron involucradas. Fíjense que eso pasa en un país comunista como China, pero es que en un país como Francia, Lactalis, 10 años después, en 2018, Lactalis forma parte del grupo Besnier, que es un grupo de alimentación importantísimo y muy serio. Bueno, pues aquí lo que sucede es que accidentalmente se contamina la leche para bebés y entonces hay una serie de bebés que empiezan a tener problemas de salud. Un problema similar al de China, pero en otro país, y 10 años después. Entonces, tanto en el caso de Sallu como en el caso de Lactalis, ¿cuáles de los problemas, cuáles de nuestras 6 categorías piensan ustedes que han tenido que ver? ¿Cuáles de los aspectos políticos, aspectos regulatorios, la innovación tecnológica? Bueno, pues en el caso de Lactalis y en el caso lo diré, de Sallu, los aspectos políticos no tienen importancia, pero tiene una importancia enorme que la vigilancia de los entes reguladores no funcionó, ni en China ni en Francia. Es decir, quien se tenía que ocupar de vigilar que la sanidad de los alimentos, especialmente tan sensibles como que van destinados a bebés, sea una sanidad correcta, no funcionó. Sencillamente, los temas regulatorios fallaron de manera estrepitosa. Luego, tenemos un deterioro de condiciones. Claro, hay un accidente industrial, particularmente en el caso de Lactalis. En el caso de en el caso de Sallu, en China, lo que hay es una deliberada intención de enriquecerse. Es un fraude colosal. Yo opino que el fraude está muy presente en el caso de China, en el caso de Sallu. Y en el caso de Lactalis, probablemente también, porque por ahorrar algo de dinero, el fabricante del grupo Besnier relaja los controles y permite que haya una suciedad y que haya salmonelosis que contamina la leche para los bebés. Si quieren un caso todavía más horrible, más bestial de algo parecido a esto, es el caso de un fabricante de refrescos en los Estados Unidos, Odwalla, unos refrescos estupendos, sin ningún tipo de conservante, sin pasteurizar, porque la fruta, el refresco, tenía un sabor fantástico, porque era refresco completamente sin tratar, no tenía ningún tipo de tratamiento. Claro, empezaron a tener unos problemas de que los clientes enfermaban después de tomarse un zumo de naranja o un zumo de manzana, la gente enfermaba de manera brutal. Odwalla fue un problema terrible de clientes en los Estados Unidos. La marca como tal creo que ha desaparecido y se la ha quedado el grupo Coca-Cola. Es decir, las fábricas, todo el proceso que seguía esta marca ha desaparecido. Sencillamente la empresa no pudo sobrevivir al problema y los de Coca-Cola se quedaron con la distribución. Vamos a saltar ahora a un problema de tipo geoestratégico. Ustedes saben que hay una guerra en Yemen en la que se enfrentan en territorio de Yemen 2 potencias antagónicas. Por un lado, Arabia Saudí, de religión musulmana, de confesión suní, y por el otro lado, Irán, que también son musulmanes, pero de otra rama del Islam, la confesión chií. Y entonces hay unas tensiones ahí geopolíticas brutales que en lugar de enfrentarse Irán y Arabia Saudí en una guerra abierta, lo hacen en Yemen y se pelean en el Yemen. Y entonces ese viejo conflicto entre los sunitas y los chiitas toma como escenario Yemen y resulta que Qatar, un emirato muy rico, que no tiene nada que ver, pero que debería decantarse por un bando o por el otro, se queda en un territorio neutral y entonces eso molesta a Arabia Saudí y a los Emiratos. El 80% de las fronteras de Qatar, el 80% son fronteras con Arabia Saudita y Emiratos. Es decir, si les bloquean el espacio aéreo, los aviones de Qatar no pueden volar, no pueden salir porque tienen que sobrevolar por encima de Emiratos o por encima de Arabia Saudita. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Una serie de países liderados por Arabia Saudí
En 2017 bloquean el espacio aéreo y prohíben que los aviones de Qatar, y la aerolínea de bandera es Qatar Airways, no puede salir de su territorio si sobrevuela para ello el espacio aéreo de sus vecinos. Imagínense qué tipo de pérdidas son esas para un país pequeño como Qatar, que además trata de convertirse en una potencia regional de tipo turístico. ¿Qué les parece? Son unos costes elevadísimos. Qatar está intentando ampliar su flota, pero de repente se ven impedidos de volar. Bueno, aquí de los 6 tipos de riesgo de los que hablábamos al principio, ¿cuáles piensan ustedes que es el más importante? Es muy fácil, en este caso, es muy fácil cuando les pregunto cuál, porque el riesgo que se materializa aquí para Qatar Airways, sobre todo, es un riesgo de tipo geopolítico. En este caso, se trata de la guerra, es claramente una guerra entre países en conflicto, Irán y Arabia Saudita, pero que genera 2 bloques antagónicos y Qatar, sin ni siquiera imaginarlo, se ve envuelta y se ve sancionada por Arabia Saudita. Afortunadamente, los árabes son muy buenos negociadores, los de Qatar se han movido con mucha habilidad y han conseguido encontrar salidas aliándose no solo con Irán, para lo cual atraviesan el estrecho del Mar Rojo, lo atraviesan y se encuentran en espacio aéreo de Irán y también han encontrado apoyo en Turquía. Y eso es lo que ha permitido que Qatar Airways siga volando. Pero con unos costes añadidos enormes, porque en lugar de poder atravesar directamente por el espacio aéreo de sus vecinos, los de Arabia Saudita, no, tienen que hacer rutas mucho más largas, haciendo curva para poder salir del espacio aéreo de Qatar. Fíjense qué tontería. Es una tontería, pero es una demostración de cómo un riesgo estratégico de tipo geopolítico se nos puede plantar encima y destrozarnos una empresa. Al final, yo creo que ya va acabando la guerra. Sobre todo tiene mucho que ver el hecho de que haya cambiado la presidencia de los Estados Unidos y Joe Biden desde el principio anunció que los 6 años de guerra en Yemen tenían que acabar. Y así está siendo, porque seguramente ustedes saben que Arabia Saudita obedece bastante rápido las instrucciones que llegan de los Estados Unidos. También en clase hemos discutido el tema geopolítico de las monedas y el exceso de monedas. Creo que fue particularmente con Hernán el que lanzó el tema en clase y estuvimos discutiendo bastante sobre los temas de la financiación internacional y el exceso de moneda emitida por los países. Hablábamos de los muchos dólares que Estados Unidos imprime, que no generan más que aumento de los precios y debilitamiento del valor de las monedas, algo que también sucede en otros países como la Unión Europea, y el euro también se está devaluando para hacer frente a cosas como la pandemia. En realidad, los gobiernos de Europa lo que están haciendo es imprimir más monedas de euro, más billetes, para pagar con eso las facturas a las empresas farmacéuticas y los enormes gastos que se están teniendo como consecuencia de la paralización de la actividad económica y todos los líos que sin duda ustedes conocen de la pandemia del coronavirus. Bueno, pues todo eso no dejan de ser sino aspectos geopolíticos, aspectos de alta política, pero que impactan en las empresas y que generan confusión, incluso también a nivel de ciudadanos, a nivel de las personas, porque todos somos un poquito más pobres, porque las monedas se deprecian y esa es la forma más grave de resolver una crisis, empobreciendo a toda la ciudadanía. En fin, les pongo aquí otra serie de ejemplos de problemas geopolíticos porque son muy dañinas. Imagínense el daño que le causa el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos desde hace ya más de 60 o 70 años, que están bloqueados, si no recuerdo mal, desde el año 62. Venezuela o Sudán, Angola, hay muchísimos países que están sujetos a este tipo de condiciones y el problema es que afectan no solo al país, sino también a las empresas radicadas en esos países. Vamos a cambiar de tema. BlackBerry. Yo además debo confesarles que soy parte interesada porque yo he sido usuario muchos años de aparatos BlackBerry y la verdad estaba bastante contento con ellos, me funcionaban muy bien.
durante años. Pero claro, la BlackBerry no se dio cuenta, fueron los líderes mundiales hasta el año 2008, 2009, eran auténticamente los que más aparatos vendían, sobre todo para la comunicación corporativa, o sea, para el uso de empresa. Las máquinas BlackBerry con su teclado completo, no sé si ustedes las conocen, pero eran unas máquinas sumamente eficientes. Incluso el mismísimo presidente Obama, cuando llegó a la Casa Blanca, pidió que le dejaran seguir utilizando su máquina BlackBerry de la universidad. Y entonces eso tuvo problemas de seguridad y tal, pero los resolvieron para que Obama pudiera seguirla utilizando. ¿Cómo es posible que un dispositivo tan popular, tan eficiente, que también marchaba, de repente caiga? Bueno, pues sencillamente no se dieron cuenta de que la tecnología táctil, las máquinas actuales, que con un cristalito se tiene todo el teclado ahí y además se tiene imagen, saben a lo que me refiero. No se dio cuenta BlackBerry de que este cambio tecnológico se les venía encima. Cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Luego BlackBerry ha cambiado de manos varias veces, han intentado resucitarla, ha habido varias transacciones, pero hasta donde yo conozco, sin éxito. BlackBerry se ha quedado como un cadáver empresarial porque tecnológicamente no supo adaptarse al cambio. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el tipo de riesgo estratégico predominante en la caída de BlackBerry? De esa categoría, de esa lista de 6 categorías que les decía al principio para encontrar las pistas de los riesgos de las empresas, ¿cuál creen ustedes que ha sido el desencadenante más importante? Pues sí, sobre todo la innovación tecnológica, que se lo he marcado ahí en rojo, y también las malas decisiones, porque los directivos de BlackBerry no fueron capaces de ver ese futuro que se les venía encima. Sucede mucho que las empresas, cuando consiguen ser muy exitosas, se creen que son, como decimos aquí en España, se creen que son los reyes del mambo, y que todos los demás son idiotas. Y entonces nosotros hemos inventado algo tan fantástico. ¿Cómo nos va a quitar alguien ese protagonismo? Y entonces, de esa actitud de soberbia, de prepotencia, de ahí deriva el que al final estas empresas cometan los errores tan graves que les llevan a no avanzar tecnológicamente y finalmente a la desaparición. No solamente es el caso de BlackBerry, aunque sí probablemente el de BlackBerry sea de los más acusados, pero algo similar le sucedió a la sueca y finlandesa, una compañía escandinava que se llamaba Nokia. ¿Se acuerdan de los magníficos teléfonos que hacía Nokia? ¿Dónde está? Pues lo mismo, no se dieron cuenta de que la tecnología del futuro era táctil y a pesar de tener un desarrollo muy bueno, pues desaparecieron prácticamente y lo mismo, están ahí completamente fuera de juego. Y no se crea nadie que iPhone de Apple, por esa máquina tan sofisticada, que tanta gente demanda y que tantas ventas realiza. Bueno, de hecho, iPhone de Apple empieza a estar en dificultades, porque precisamente como todo se fabrica en China, hay varios fabricantes chinos, entre ellos Huawei, entre ellos bastantes fabricantes, que sencillamente están comiéndole el terreno de manera muy rápida a Apple. O sea que las empresas harían bien en ser un poquito más modestas y intentar ser más conscientes de la realidad del entorno que tienen a su alrededor. Otro ejemplo parecido, Blockbuster. No hace tanto, yo era socio de Blockbuster y alquilaba películas de vídeo para verlas en casa. Bueno, no hace tanto, sí, ya hace 15 años, hace ya 12 o 15 años. Era una cosa prácticamente obligatoria. Tener un carnet de Blockbuster, había miles de tiendas por todos los lugares del mundo y todo el mundo tenía un carnet de socio para alquilar películas en Blockbuster. Era una empresa que iba fabulosa. Iba fabulosamente bien y allá por el año 2000 un cliente se enfadó porque tuvo que pagar una multa a Blockbuster porque devolvió tarde una película de vídeo. Y ese cliente se enfadó porque tuvo que pagar una penalización. Ese cliente, enfadado, empezó a pensar
cómo podría inventarse un sistema para que eso no sucediera, para que las películas se pudieran alquilar sin tener necesidad de ir a cogerlas físicamente en la tienda. En realidad, ese cliente lo que estaba haciendo era crear un nuevo sistema que se llamó Netflix. Y ese cliente desarrolló Netflix enfadado por la multa que había tenido que pagar a Blockbusters. El cliente montó el sistema de streaming, de alquiler de películas en línea, bueno, y tuvo la feliz idea de ofrecérselo a Blockbusters y de ofrecerles una alianza. ¿Y qué se creen que les dijeron los de Blockbusters a este señor? Pues no, mira, enano, quítate, tontería eso de que vamos a alquilar las películas por internet. Anda ya, vete para allá. No le hicieron literalmente ni caso. Bueno, pues aquí lo que tenemos es nuevamente un ejemplo de que Blockbusters, en cuestión de 10 años, empezó a cerrar. Yo creo que la última tienda la cerraron en el estado de en Estados Unidos, en Oregón, la cerraron en 2019. Y entonces, a partir de ahí, tenemos fenómenos como Netflix, HBO o Prime de Amazon, que el alquiler de contenidos de entretenimiento, de películas, de series y tal, ya no se hace yendo a una tienda. Eso pasó a la historia. Y entonces, ¿qué tipo de riesgo piensan ustedes que le sucedió a Blockbuster? Que no quiso comerse al pez chiquito que en su momento era Netflix. No lo vio, no vio la oportunidad de aliarse con Netflix, que eso le habría cambiado la vida. Pues sí, tenemos aquí de nuevo el no reconocer la innovación tecnológica, la soberbia que conduce a las malas decisiones. Por supuesto, la falta de visión de los directivos de Blockbuster y al final, pues lo que ustedes conocen. Blockbuster ha desaparecido y Netflix es actualmente la reina del streaming y de la difusión de contenidos. No sé si ven un poco por dónde voy en cuanto a la categorización de las situaciones de riesgos, ¿vale? Por supuesto, esto yo les estoy ilustrando con una serie de casos, pero seguro que ustedes están imaginándose muchos otros, porque esto no es nada raro, es algo bastante común, por desgracia, y la gente repite los errores. Les decía antes que también hablaríamos del caso de los teléfonos móviles de Samsung. A mí este es un ejemplo que me parece sensacional, porque mezcla un montón de cosas, Samsung saca al mercado en los años 2015 y 2016 unos nuevos teléfonos, los Galaxy Note 7, pero resulta que las baterías de esos teléfonos no las habían comprobado suficientemente y en determinadas circunstancias la batería salía ardiendo. En el bolsillo de uno, en un avión, las baterías incluso llegaban a explotar. Las baterías de los teléfonos móviles y de la mayoría de aparatos llevan un componente que es el litio, que en contacto con el aire tiene la capacidad de arder de manera espontánea. O sea, si el litio se pone en contacto con el aire, sencillamente se genera fuego y calor. Y eso es lo que pasaba, las baterías no estaban suficientemente bien empaquetadas, el litio llegaba a entrar en contacto con el aire atmosférico y ardía. Claro, el problema fue mayúsculo porque los clientes empezaron a quejar, el daño reputacional corrió como la espuma y, por supuesto, detrás vino el gasto financiero. A mí me encanta la campaña de publicidad que hizo Samsung, una campaña fantástica, con una muy, muy buena música, la canción fantástica. Si la encuentran ustedes en internet, porque la música era muy marchosa y la canción decía más o menos "Give the people what they want", darle a la gente lo que quiere. Y era una canción muy pegadiza, muy marchosa, con mucho ritmo, para decir, hemos analizado lo de los teléfonos y hemos sacado un modelo nuevo que supera aquellos problemas. Lo hemos sometido a las más duras pruebas y a partir de aquí ya no hay problema. Bueno, solo en España conozco que los costes de retirada de los productos de Samsung les costaron 50 millones de euros. Pero eso es solo en España, que como saben es un país chiquito. Imagínense lo que se gastó Samsung en publicidad, en marketing, en retirar los productos y también en indemnizar a las personas que tuvieron accidentes porque el teléfono les salió ardiendo o les explotó. Aparte, yo recuerdo que no se podía volar
en las aerolíneas comerciales no te dejaban volar con un teléfono de la marca Samsung. Y entonces te preguntaban, ¿usted qué teléfono lleva? Si lleva un Samsung, no puede meterlo a bordo. Es decir, toda una situación muy, muy dañina para la empresa. Y de nuevo, ¿cuáles de los riesgos les parece que coinciden aquí? Pues por un lado, la innovación tecnológica. Aquí se pasaron de rápidos, fueron demasiado acelerados para ganar cuota de mercado y trataron de correr más de la cuenta sin comprobar los posibles peligros de la nueva tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, se produjo un deterioro de las condiciones. Ellos no pensaban, es que veo que hay gente en sala de espera y trato de darles acceso, pero no soy capaz. Bueno, en fin, lo siento. Y por supuesto las malas decisiones. O sea, los amigos de Samsung, los coreanos, trataron de ser demasiado listos, demasiado agresivos en el mercado y de no dejar que los otros competidores, particularmente Apple y su iPhone, les comieran el mercado. A partir de aquí, pues se desarrolló todo el problema que tuvieron, que si buscan un poco en Internet verán la cantidad de coletazos que todo esto dio y la necesidad de lanzar aquella campaña promocional tan chula con la música de Give the People What They Want. De veras, un caso verdaderamente digno de estudio. Lo que sí que demostraron los de Samsung fue capacidad y músculo a la hora de superar la situación. Tenían un plan de riesgos, tenían un plan de crisis y sobre todo supieron definir muy bien la comunicación para dirigirse a los clientes y tratar de salvaguardar que los daños no superasen un determinado nivel. Estarán de acuerdo en que los aspectos regulatorios yo los tengo tachados, pero los reguladores también deberían haber vigilado un poquito la salubridad de los productos que se venden a la hora de hablar de telefonía móvil. Bien, Wirecard, no sé si lo conocen o si lo han llegado a conocer, porque Wirecard, a ese monopolio de tres, a ese oligopolio que tenían hasta 2018 las tres compañías norteamericanas de emisión de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard y American Express, les sale un nuevo competidor, que es un emisor de tarjetas de nacionalidad alemana, que es Wirecard. Además, con una promoción y un logotipo de empresa muy atractivo. Beyond Payments, más allá de los pagos. Una tarjeta de crédito nueva, formidable, supermoderna, fabulosa. En fin, una cosa muy nueva, pero en realidad algo no estaba funcionando bien. Y la expansión que tuvo Wirecard, especialmente por Asia, en países asiáticos, había algo raro ahí. Y fíjense que tuvo que ser el supervisor de un país relativamente modesto como Filipinas, el que se dio cuenta de que los números no cuadraban y de que los balances de Wirecard era demasiado oro, demasiado fuerte, demasiada cantidad de dinero. Y entonces empezaron a tirar del hilito y fueron investigando y resulta que lo de Wirecard era todo una ficción, que en realidad las cantidades de dinero que estaban diciendo que tenían, la cantidad de clientes y la cantidad de operaciones era todo ficticio. En realidad, fíjese, en el caso de Wirecard, al hablar de esas 6 categorías de riesgos a las que nos venimos refiriendo, pues lo que falló es todo lo que podía fallar. En realidad había aspectos políticos y geopolíticos, porque el proteccionismo norteamericano no podía permitir que la hegemonía de los 3 emisores de tarjetas norteamericanos, los 3, Visa, Mastercard y American Express, no podían permitir que llegaran de repente unos señores y les quitaran una parte del mercado mundial. Por otra parte, los temas regulatorios. Alemania, más concretamente el Länder de Baviera, pues no fueron capaces de darse cuenta de que aquello de Wirecard era demasiado maravilloso. Incluso la empresa de correos pública de Alemania y su banco
llegaron a tener, el Deutsche Post y demás, llegaron a tener acuerdos con Wirecard pensando que aquello era maravilloso y que había que invertir en tecnología alemana. Bueno, todo un fracaso. La innovación tecnológica por parte de Wirecard era demasiado buena para ser cierta. Iban demasiado rápidos en todo esto. Por otra parte, no se esperaban, y aquí es un deterioro súbito de condiciones, que el gobierno de un país como Filipinas se fuera a lanzar a investigarles. Finalmente, la causa fundamental del descalabro de Wirecard, y por eso le he marcado en letras un poquito más grandes, es el fraude. Los directivos de Wirecard era todo un auténtico fraude, era todo una estafa organizada por los directivos. Y por supuesto, para que no nos falte de nada, también había malas decisiones. El caso Wirecard, no sé si ustedes lo conocen, investiguen un poquito al respecto, le ha causado problemas incluso a la mismísima canciller de Alemania, a Angela Merkel, le ha causado problemas porque fue de unas dimensiones colosales. Luego los alemanes, con su astucia habitual, han sido capaces de taparlo un poquito. Parecido, ya que estamos hablando de Alemania, parecido el tema de Volkswagen, que seguramente todos conocen, el asunto del fraude en la medida de las emisiones de gases contaminantes de los coches. ¿Y qué pasa? Pues que en Estados Unidos, casualmente una universidad, ¿verdad?, descubre que aquello es mucho más contaminante de lo que la marca está diciendo y que allí hay algo que no funciona exactamente como los están contando. Bueno, también en el caso de Volkswagen tenemos casi de todo, porque tenemos aspectos políticos. La industria del automóvil norteamericana está en crisis y las que triunfan son, por un lado, Volkswagen y por otro lado, Toyota, que le están arrebatando la corona a las Ford, a las General Motors, a las grandes empresas de Detroit. Están perdiendo en esa competencia internacional por el mercado automovilístico. Y entonces parece que algo hay de que se lanza un ataque y por eso esa casualidad de que una universidad haciendo unos estudios como por casualidad descubre... ¿Ustedes se creen la historia? A mí es una historia que me cuesta de creer. Yo creo que hay una competencia entre las autoridades norteamericanas y las de Alemania, y los americanos, muy celosos de que alguien les quite una de sus joyas industriales, la industria automovilística, pues lanzan este ódago a través de la universidad contra Volkswagen. Por supuesto hay fraude, ¿eh? Lo vuelvo a poner en letras gordas porque los directivos de Volkswagen, de una manera deliberada, crean un software que engaña a los aparatos de medición de las contaminaciones cuando los vehículos se someten a revisión. Pero fíjense, esto no pasa solamente con Volkswagen. Aquí hay un socio importantísimo que es un cómplice fundamental en todo el tinglao, que es Bosch. La empresa Bosch es la que fabrica los aparatos electrónicos que permiten que este fraude se materialice. Pero es que también Mercedes, Renault, Toyota, muchas otras marcas resulta que estaban aplicando los mismos sistemas truculentos para que las emisiones de gases se midieran mal. Es decir, es un fraude en el que Volkswagen se ha llevado la peor parte, pero en el que participan muchos otros fabricantes de automóviles. Bueno, un poquito de guerra comercial sí que hay en todo esto. Fíjese en los casos que llevamos vistos hasta ahora. Wirecard, Volkswagen, Samsung. Vamos a seguir y vamos a ver alguno más. Por ejemplo, ¿qué le pasó al Concorde? ¿Qué le pasó al Concorde hace ya 20 años? ¿O qué les parece a ustedes que el petróleo haya llegado a estar en precios negativos? A mí todavía sucedió en mayo, junio del año pasado, de 2020, pero resulta que el petróleo llegó a estar en precios negativos. Es decir, llévese usted un barril de crudo y además de no cobrárselo, le vamos a dar $30 por hacernos el favor de que usted se lo lleve. Es una locura. O sea, un bien escaso como el petróleo, un bien valioso del que se obtienen muchas cosas, ¿estamos locos? ¿Qué ha pasado en la economía para que llegue a darse esta situación? Pero esta situación fue real, fue real. Bueno, en realidad lo que había era una serie de factores que llevaban a que la demanda mundial de petróleo
fuera más baja. Luego la irrupción del fracking en los Estados Unidos hace que Estados Unidos, de momento, así de una manera muy rápida, pase de ser importador de petróleo a ser un exportador neto, porque Estados Unidos empieza a utilizar las reservas que tiene mediante las técnicas de fractura del terreno para sacar el llamado petróleo de esquisto. Y Estados Unidos, de repente, lo que hace es aportar muchos millones de barriles al mercado internacional. A la vez se produce un conflicto geopolítico entre Rusia y Arabia Saudita. Ambos son grandes productores de petróleo y se ponen a producir más intentando debilitar al otro. Y lo que consiguen es debilitarse ambos. Se debilitan ambos y finalmente lo que se produce, y ahí está la clave de que el petróleo se pusiera en precio negativo, es que no hay capacidad de almacenaje. Faltan lugares donde poder almacenar todo el crudo que se produce en el planeta. Y eso es lo que lleva a que se produzca una situación de precio negativo, que ya digo, todavía me sigue causando perplejidad cuando lo analizo. Por supuesto, luego todo eso se agrava cuando llega la pandemia del coronavirus, porque la demanda de petróleo se reduce muchísimo, las industrias funcionan menos, por lo tanto consumen menos energía y también las personas nos movemos menos. En mi caso particular, o el de muchos otros, pues habrán notado que el teletrabajo, el no salir de casa, se reduce muchísimo el consumo de combustible y por lo tanto bajan los precios. Todo eso no dejan de ser sino situaciones difícilmente imaginables solamente un año antes. Es muy difícil que nadie hubiera previsto que el precio del petróleo cayera de una manera tan brusca. Por supuesto, para los consumidores, para países que no disponen de yacimientos de petróleo, es una gran cosa que el petróleo esté baratito, pues es un gran negocio, pero imagínense cómo le afecta eso a otros países como Venezuela, Ecuador, Perú, México, Arabia Saudita, Guinea Ecuatorial, Nigeria o la propia Rusia, porque son productores de petróleo y gran parte de su Producto Interior Bruto viene de las facturas del petróleo. Bueno, pues estos son los cambios que suceden en la economía. Vamos a ver otro ejemplo. El capital a precio negativo. Otra cosa que a mí también me resulta todavía hoy difícil de que mi cabeza lo procese. O sea, usted me trae $100, los guarda aquí y luego le vamos a devolver, pasados 3 años, le vamos a devolver 97. Es decir, por guardarle su dinero, usted no recibe nada. Al contrario, le cobramos. Bueno, pues esta situación, ya digo, a mí todavía no me entra bien en la cabeza, pero sin embargo está sucediendo. En particular lo está haciendo Alemania. Los bonos del Estado alemán son tan sólidos, son tan seguros, que los alemanes piden a la gente que les lleve dinero y a cambio le dan un papelito por el que le pagarán de menos cuando le devuelvan su capital. Pues cosas difíciles. Claro, Italia, sin embargo, o España, con economías más débiles, no pueden jugar a eso y tienen que pagar más cara la financiación de sus respectivas economías estatales. Y entonces, ¿cómo se come eso? Si se supone que España, Italia y Alemania son socios dentro de la Unión Europea, pues es competencia entre países y no deja de ser la materialización de un riesgo de tipo financiero, pero que afecta a las economías nacionales de manera brutal, brutal. Y ya entraríamos en lo que discutíamos en clase sobre la inflación que genera el exceso de producción de billetes, de moneda por parte de determinados estados, fundamentalmente por los Estados Unidos. Estados Unidos lleva decenas de años, desde los años 70, produciendo billetes y billetes y billetes sin ningún tipo de respaldo, sin ningún tipo de valor detrás que respalde tanto papel como están lanzando al mercado. Y eso genera una crisis de deuda, una burbuja de deuda y también un problema de inflación. Hace que el dinero cada vez valga menos porque no tiene ningún respaldo y a la vez que los productos que todos tenemos que comprar con ese dinero salgan más caros,
Por lo tanto, tenemos que trabajar más tiempo para poder conseguir la misma cantidad de bienes o servicios, es decir, somos todos un poquito más pobres. Estoy tratando de jugar con los distintos conceptos, con los diferentes elementos que generan de una manera u otra que tengamos todos estos problemas. Pero también piensen que la economía es un juego de base cero. Lo que unos ganan, otros lo pierden. No hay ganancia neta, ganancia positiva, ni pérdida neta, porque al final el juego es de base cero. Entonces, si el petróleo es más barato, pierden los que lo venden, pero ganan los que lo compran. Y al revés, si sube de precio, la situación se invierte. Es decir, tenemos lo que se denomina en teoría de riesgos cisnes negros por un lado, pero también cisnes blancos para otros. Por eso el que he elegido para la foto, para la imagen, que es un cisne medio blanco, medio negro, porque depende de cómo lo mire cada quien, nos vamos a encontrar con una cosa o con la otra. Últimamente se habla incluso de cisnes verdes, que son aquellos que tienen que ver con fenómenos que vienen derivados del medio ambiente, que también generan situaciones de riesgo, depende cómo y depende, por ejemplo, la crisis en los países del norte de África, con las guerras, con las sequías, con todos los problemas que dio lugar la primavera árabe, hace que los turistas no vayan a países tradicionales de turismo, como son Turquía, Egipto, Marruecos, y eso es un problema para las economías de esos países que reciben menos turistas. Pero a la vez es una bendición estupenda para países como España, Italia o Grecia, que reciben turistas y que donde los otros pierden divisas del turismo, los ganan porque España, Grecia e Italia sí que reciben turistas que originariamente habían querido ir al norte de África. Es decir, de nuevo, lo de que beneficia a unos perjudica a otros y viceversa. Vamos a ver un momentito el caso de Boeing, que le estamos dedicando bastante debate en nuestras clases. ¿Conocen ustedes el problema que ha tenido Boeing con el modelo 737 de las series MAX 800 y 900? Lo hemos hablado bastante. Boeing ha tratado de modernizar ese modelo, de añadirle más asientos, de hacer que consumieran menos los motores, es decir, todo ventajas y todo cambios. Al final, la serie 737 arranca en los años 60 del siglo pasado y se va modernizando en sucesivas gamas. Lo de MAX 800 y MAX 900 significa que son la iteración 8 y 9 del mismo modelo. Es decir, han ido haciendo sucesivas versiones. Bueno, Boeing tiene una competencia muy acusada respecto de Airbus, tiene una competencia muy acusada y entonces hay algún problema de malas decisiones, pero es que además hay problemas de mal diseño, luego hay muy mala comunicación y luego además lanzan una serie de mentiras que son inasumibles. Todo esto es lo que lleva a que, entre comillas, el suicidio por parte de Boeing como empresa, porque todos ustedes saben los enormes problemas en los que se encuentra sumida Boeing, unos problemas brutales. Bien, pues eso es lo que tenemos. ¿Qué le pasó al Concorde? El Concorde era un aparato magnífico, era excelente, era una máquina súper moderna, se fabricaron muy pocos, pero tenía toda una serie de problemas. Por un lado, el accidente aquel que se produjo en un despegue en París en el año 2000, pero aparte de ese accidente brutal del fallecimiento de toda la tripulación y todos los pasajeros, también había algo previo y es que económicamente aquel avión era inviable. Por mucho que cobrasen por los tickets para volar desde París o desde Londres a Nueva York, los tickets eran carísimos, eran sumamente caros, pero aún así el coste del combustible, aquel avión gastaba muchísimo combustible para alcanzar velocidades supersónicas, todo aquello hacía que fuera inviable.
bastó que hubiese una pieza, una pequeña pieza. La fotografía que tienen abajo a la derecha es de la pieza que causó el accidente. La pieza se le cayó a otro avión que despegó poco antes, la pieza se quedó sobre la pista. Cuando el Concorde despegó, pisó ese trocito de chapa, muy pequeño, estamos hablando de una pieza de unos 30 centímetros de largo. Lo pisó, esa piedra impactó, esa pieza, ese metal, impactó contra los motores, se abrió un hueco por donde escapó el combustible, el calor del despegue y se imaginan el resto. El avión cayó a tierra, convertido en una bola de fuego y fallecieron todos. La causa real de la desaparición del Concorde no fue este accidente. La causa real fue que económicamente era un aparato inviable, era absolutamente inviable. Bien, causas de riesgo que desencadenan graves consecuencias, en este caso para la industria aeronáutica anglo-francesa. Vamos a ir acabando. Les cuento ahora un caso bastante importante. Ustedes recordarán la crisis anterior, la crisis de las hipotecas subprime de los años 2008 y 2009. Fue una crisis de hipotecas basura, muchos bancos que cometieron el mismo procedimiento, que en mi opinión, aunque lo pongo entre interrogaciones, yo tengo bastante claro que fue un procedimiento de fraude. Fue un procedimiento fraudulento orquestado por parte de los bancos. Lehman Brothers actuó como detonante, fue de los primeros bancos que se vieron enfrentados con esta situación, pero le siguieron inmediatamente otros, como Fannie Mae, Freddie Mac, una serie de bancos, sobre todo en Estados Unidos, pero con repercusiones en todo el planeta. Eso llevó a una crisis sistémica y finalmente había una sola aseguradora que era AIG. Da la casualidad de que en el año 2008 yo trabajaba en AIG y el 15 de septiembre nos dijeron que American International Group, de ser el gigante que era de las finanzas mundiales, de repente se había quedado sin capital porque estaba pagando los siniestros de quiebra, el derrumbe de numerosos bancos y que había tenido que pagar varias quiebras y que finalmente la caja, el dinero que tenía la aseguradora disponible, se había terminado. Eso, como les digo, lo viví en primera persona porque me tocó verlo en primicia. Y rápidamente el gobierno Bush estaba acabando su mandato, era septiembre del 2008, y el mandato se acababa ya, había elecciones, estaba a punto de ser elegido Barack Obama. Bush decidió que había que rescatar a AIG como modo de contener las finanzas mundiales. Es decir, sujetando a AIG, esta a su vez podría indemnizar y sujetar a todos los bancos que se estaban viniendo abajo como si fuera un dominó y fueran cayendo unos detrás de los otros. Y entonces lo que hizo fue una inyección de 100.000 millones. Y fíjense que lo pongo con todos los ceros, lo tiene aquí abajo a la derecha, porque la cantidad es fenomenal. 100.000 millones de dólares de rescate para permitir el sostenimiento de AIG, de American International Group, para que pudiese a su vez soportar la enorme crisis que se estaba produciendo. Aquí les he puesto, la verdad que la transparencia es un poco espesa porque tiene mucho texto, pero un poco las causas y la forma en que reventó la burbuja de las hipotecas subprime. Como les digo, el caso lo conozco bastante bien y me produjo algún que otro dolor de cabeza en aquellos momentos. Pero fíjense que también hay aspectos políticos, claro que sí, es fundamental el tema regulatorio porque las autoridades bancarias desde los tiempos de Ronald Reagan habían venido desregulando la banca y se permitía que la banca hiciera prácticamente de todo sin ningún tipo de regulación de los estados, ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de la Unión Europea, ni Gran Bretaña, ni la India, ni siquiera China. Se dejaba un poco que los bancos funcionaran de una manera bastante liberal, es decir, temas regulatorios. Innovación tecnológica no juega mucho en este asunto, no juega mucho, aunque sí que está el invento, la invención
de las hipotecas basura, es decir, el deseo de los bancos de conceder hipotecas incluso a gente que no pedía una hipoteca. La tecnología está en que los bancos, con tal de tener más clientela, están dispuestas a darle hipotecas a cualquiera, incluso si la vivienda que respalda la hipoteca no tiene el valor suficiente. Y de ahí viene la denominación de hipotecas basura, porque eran hipotecas sin un respaldo real de garantía y por lo tanto eran de altísimo riesgo. Bueno, esa es la parte de innovación tecnológica, entre comillas, que se estaba produciendo en el caso de las hipotecas basura. Luego, el deterioro de las condiciones. De repente un banco quiebra y arrastra en su caída al banco de al lado, porque han repartido esas hipotecas en paquetes un banco con otro y todos los bancos están colaborando en una especie de partida de póker en la que se intercambian participaciones hipotecarias y todo el mundo ha metido un poquito de basura en las participaciones que cede a los demás. Por supuesto hay componentes de fraude, claro que sí, hay componentes de fraude deliberado por los directivos de muchos bancos y, cómo no, nuestra vieja amiga, la causa de las malas decisiones. En fin, tienen ustedes aquí en la gráfica, un poquito en letra pequeña, pero se puede leer cuáles son las causas que condujeron a todo este desaguisado, que fue la crisis del año 2008, que duró bastante tiempo, que fue una crisis bastante aguda para muchas economías mundiales y que finalmente, cuando estaba ya prácticamente superada, es reemplazada por la crisis actual que tampoco nadie ha visto venir y que es la derivada de esta dichosa enfermedad que tanto nos preocupa a todos. Poco más. Lamento muchísimo los problemas técnicos de mi falta de experiencia en manejar una convocatoria por Zoom como la de hoy. De verdad que les agradezco mucho su paciencia y su indulgencia hacia mí, porque lo he pasado francamente mal y ya les he llegado a proponer que lo hiciéramos más adelante y posponer la sesión. Les agradezco mucho su paciencia. Bueno, para ir concluyendo, los temas estratégicos, operacionales, desde el punto de vista de riesgos, son de los más complejos por muchas razones. Acuérdense de esas 6 categorías de causas que hemos estado viendo. Recuerden esa frase, la dijo Warren Buffett, pero la han repetido muchos otros. Cuesta 20 años conseguir una buena reputación, pero te la cargas en 20 segundos. Bastan unos segundos para destruir una reputación. Y eso es aplicable a las empresas, también a las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la reputación como riesgo intangible, pero de extremado valor. O sea, las empresas, sin su imagen, sin su marca, igual que las personas, una vez que se pierde la confianza, es prácticamente imposible de recuperar. Víctimas y beneficiados. Es injusto, pero es así. Es así. Siempre hay ganadores y perdedores. Y este es el juego de la economía en toda la humanidad. Desde los tiempos prehistóricos ha sido así. Entonces, bueno, por otra parte, los riesgos de tipo estratégico y de tipo operacional, también los reputacionales, tienen muy difícil transferencia. No existen productos de seguro, no existen fórmulas que permitan asegurarse. Igual que yo me puedo hacer un seguro para el incendio o para la colisión con mi coche o para casi todos los tipos de riesgos, incluso los de responsabilidad civil, encuentran soluciones de seguro. Pero para el riesgo de una pérdida reputacional, para una catástrofe estratégica, para ese tipo de cosas no se encuentran soluciones. Es decir, el gerente de riesgos tiene que ser todavía más activo en la prevención y en el diseño de planes para encarar ese tipo de situaciones si se llegan a producir. Por eso, bueno, precisamente en la dificultad de estas cuestiones radica la ventaja para nosotros, los que nos dedicamos a temas de riesgos. Las empresas nos necesitan y por eso les felicito a ustedes por haber elegido algo tan transversal, algo tan importante como la gerencia de riesgos para desarrollar sus estudios. Realmente han elegido ustedes bien. Ahí que me perdonen los que, en fin, los católicos
no es ninguna falta de respeto, pero igual que Dios está en todas partes, la gerencia de riesgos también está en casi todas partes. Y esa es la ventaja para nosotros los que nos dedicamos a ello. Poquito más. Les vuelvo a dar las gracias por su paciencia para conmigo, por haber invertido su amable atención esta tarde, esta mañana aquí, y por supuesto también agradecer a los departamentos técnicos y académicos de EALDE por hacer posible esta charla. ¿Alguna pregunta? Seguimos en clase, nos seguimos viendo, vamos a empezar a descubrir los riesgos legales. Y cualquier cosa que se les ocurra, bueno, tiene ahí mi dirección de LinkedIn, por si alguno quiere que conectemos por ahí, pero preferiblemente lo hagamos a través de la plataforma de ALDE, que funciona bastante bien y que nos estamos divirtiendo mucho en estas clases. Salvo que ustedes digan lo contrario, para mí ha sido un placer y de nuevo les agradezco mucho su colaboración en hacerlo posible.